Cortamos 7 hilos beige y 4 negros. Doblamos los hilos por la mitad y formamos argollas con cada uno de ellos. Agarramos los hilos con la pinza, organizamos los hilos. Los negros quedarán en la mitad y los beige a los lados. Tomamos un palito y separamos los hilos de esta forma. Tomamos el primer hilo de la derecha y lo ponemos atrás del palito y le damos una vuelta hacia atrás. Debemos hacer lo mismo con todos los hilos. Tomamos el siguiente hilo y lo ponemos atrás del palito y le damos una vuelta hacia atrás. Esto nos ayudará a organizarlos y a separarlos. Comenzamos por la derecha. Tomamos el primer hilo y lo ponemos encima del dedo índice. Tomamos el siguiente hilo y lo ponemos debajo del dedo índice. El siguiente hilo lo ponemos arriba del dedo índice. El siguiente hilo abajo y el siguiente hilo arriba. Seguimos haciendo lo mismo con los otros hilos, intercalándolos uno arriba y uno abajo, respetando el orden. Ahora los dividimos por la mitad. Tanto los de arriba como los de abajo. Tomamos este hilo de arriba del lado derecho y pasará por la mitad de los hilos del lado izquierdo. Y lo dejamos a un lado. Podemos dejar los hilos del lado derecho a un lado, pero cuidando que los hilos de arriba y los de abajo queden separados. Con la mano derecha vamos a tejer y con el índice izquierdo vamos a separar los hilos. Siempre debemos tener en cuenta el orden. Como podemos ver aquí, el hilo que empieza está en la parte de abajo.
Con el dedo índice derecho tomamos el hilo que está abajo y lo pasamos arriba. El siguiente hilo está arriba, lo pasamos abajo. El siguiente hilo está abajo, lo pasamos arriba. El siguiente está arriba, lo pasamos abajo. Seguimos haciendo lo mismo con los demás hilos, intercalándolos y respetando el orden. Como el último hilo termina arriba, este hilo pasaría a estar abajo. Tomamos nuevamente los hilos del lado derecho. Ahora tomamos el primer hilo del lado izquierdo, es este que está arriba, y lo pasamos por la mitad de los hilos del lado derecho. Lo dejamos a un lado. Con el dedo índice izquierdo, tomamos el primer hilo del lado derecho, como vemos está en la parte de abajo, pasaría a la parte de arriba. El siguiente está arriba, lo pasamos abajo. El siguiente hilo está abajo, lo pasamos arriba. El siguiente hilo está arriba, lo pasamos abajo. Seguimos haciendo lo mismo con los demás hilos, intercalándolos y respetando el orden. Como el último hilo termina abajo, este hilo pasaría a estar arriba. Repetimos los pasos. Tomamos el primer hilo de la derecha y lo pasamos por la mitad de los hilos del lado izquierdo. Lo dejamos a un lado. Como podemos ver aquí, el hilo que empieza está en la parte de abajo. Lo pasamos arriba del dedo índice. El siguiente está arriba, lo pasamos abajo. El siguiente está abajo, lo pasamos arriba. El siguiente está arriba, lo pasamos abajo. Seguimos haciendo lo mismo con los demás hilos, intercalándolos y respetando el orden. Como el último hilo termina arriba, este hilo pasaría a estar abajo. Tomamos nuevamente los hilos del lado derecho. Ahora tomamos el primer hilo del lado izquierdo, es este que está arriba, y lo pasamos por la mitad de los hilos del lado derecho. Lo dejamos a un lado. Con el dedo índice izquierdo, tomamos el primer hilo del lado derecho, como vemos está en la parte de abajo, pasaría a la parte de arriba. El siguiente está arriba, lo pasamos abajo. El siguiente está abajo, lo pasamos arriba. El siguiente está arriba, lo pasamos abajo. Seguimos haciendo lo mismo con los demás hilos, intercalándolos y respetando el orden. Como el último hilo termina abajo, este hilo pasaría a estar arriba. Repetimos los pasos. Tomamos el primer hilo de la derecha y lo pasamos por la mitad de los hilos del lado izquierdo. Lo dejamos a un lado. Como podemos ver aquí, el hilo que empieza está en la parte de abajo. Lo pasamos arriba del dedo índice. El siguiente está arriba, lo pasamos abajo. El siguiente está abajo, lo pasamos arriba. El siguiente está arriba, lo pasamos abajo. Seguimos haciendo lo mismo con los demás hilos, intercalándolos y respetando el orden. Como el último hilo termina arriba, este hilo pasaría a estar abajo. Ahora tomamos el primer hilo del lado izquierdo, es este que está arriba,
y lo pasamos por la mitad de los hilos del lado derecho. Lo dejamos a un lado. Con el dedo índice izquierdo tomamos el primer hilo del lado derecho, como vemos está en la parte de abajo, pasaría a la parte de arriba. El siguiente está arriba, lo pasamos abajo. El siguiente está abajo, lo pasamos arriba. El siguiente está arriba, lo pasamos abajo. Seguimos haciendo lo mismo con los demás hilos, intercalándolos y respetando el orden. Como el último hilo termina abajo, este hilo pasaría a estar arriba. Debemos mirar que siempre estemos en el centro. Repetimos los pasos. Tomamos el primer hilo de la derecha y lo pasamos por la mitad de los hilos del lado izquierdo. Lo dejamos a un lado. Ahora tomamos el primer hilo del lado izquierdo, es este que está arriba, y lo pasamos por la mitad de los hilos del lado derecho. Lo dejamos a un lado. Repetimos los pasos. Tomamos el primer hilo de la derecha y lo pasamos por la mitad de los hilos del lado izquierdo. Lo dejamos a un lado. Ahora tomamos el primer hilo del lado izquierdo, es este que está arriba, y lo pasamos por la mitad de los hilos del lado derecho. Lo dejamos a un lado.